gusto estar con todos ustedes en Libertópolis y tengo la fortuna de entrevistar a Thor Halvorson, con quien vamos a hablar. Primero le quiero presentar, y él es presidente de la Human Rights Foundation. Muy buenas tardes o buenos días, Thor. Estamos en el College Freedom Forum y en esta ocasión 2017. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Thor, ¿cómo surge la idea de crear un Human Rights Foundation? Bueno, para crear la fundación, que fue creada hace 10 años, eso nació de un vacío que existía. Yo nací en Venezuela, yo soy venezolano. Desde el año 1999 hasta el 2003, 2004, se veían desarrollando una serie de acontecimientos que estaban muy claros, que Venezuela iba de democracia poco a poco a una especie de dicta blanda, y hoy en día, hoy por hoy, es una dictadura. Para su gran bochorno, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, durante el año 99, 2000, 2001, 2002, 2003, estaban prácticamente ausentes de la discusión y el debate de los derechos humanos en Venezuela. Hacían lo que suelen hacer en democracias, que es decir, bueno, la gente tiene que calmarse un poco, mandaban alguna nota de prensa acerca del tema, pero se veía venir. El presidente Chávez dijo una y otra vez qué es lo que iba a hacer. Los discursos de él resaltaron hacia dónde iba el país, la división que él estaba sembrando. Y lamentablemente Human Rights Watch estaba ausente. Yo me recuerdo reuniéndome con el director ejecutivo de la sección de Latinoamérica de Human Rights Watch y hablándole y reclamándole en su oficina acerca del tema de derechos humanos en Venezuela. Y él me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Me dijo, en Venezuela no hay presos políticos. Y yo le dije, pero ¿cómo va a ser que no hay presos políticos? ¿Cómo va a describir usted a Francisco Uzón? Francisco Uzón es un general venezolano retirado que por televisión, en una entrevista como esta, él habló acerca de violaciones de derechos humanos dentro de los cuarteles en base a la política. O sea, dentro de los cuarteles de las Fuerzas Armadas habían soldados que eran discriminados porque estaban en contra del partido del presidente. Y un caso terrible en un fuerte, en el fuerte Mara, donde con un lanzallamas quemaron vivos a varios soldados. El general Uzón, en una entrevista, habló de que le preocupaba mucho la violación de derechos humanos y que eso había que investigarse. Pues inmediatamente los militares arrestaron al general Uzón y lo metieron preso, siendo civil, siendo retirado. No fue enjuiciado por una corte civil, fue enjuiciado por una corte militar por difamación e injuria, imagínese usted, por haber comentado sobre los derechos humanos. Cuando yo asomo el caso con el director de Human Rights Watch, él ni siquiera sabía quién era Uzón. Él me dice, ¿quién? Cuando supuestamente el paladín de los derechos humanos de toda Latinoamérica, el director de Latinoamérica en Washington de Human Rights Watch, ni siquiera sabe el nombre de un hombre que está en la tapa, en la portada de todos los periódicos de Venezuela como un preso político. Si él no lo sabe, ¿hacia dónde están viendo? Por lo tanto, ese fue el momento en el cual evidentemente yo dije, aquí tiene que haber una organización internacional, no local, internacional, que se dedique a estos temas. Y no creo que debe ser una organización parecida a esa, que es una organización que más que todo son expertos. Son gente que estudió el tema, pero que no lo han vivido. Entonces yo empecé a reclutar a directores que eran ex presos políticos. Entonces reclutamos a Elie Wiesel, que había sobrevivido las cárceles de Auschwitz bajo los nazis. Reclutamos a Václav Havel, el expresidente checo que había vivido en las cárceles soviéticas. Vladimir Bukovsky, que sobrevivió las cárceles en la Unión Soviética también. Armando Valladares, que sobrevivió 22 años en las cárceles de Castro. Ramón Velázquez, que vivió bajo la dictadura de la derecha de Marcos Pérez Jiménez.
Y así poco a poco empezamos a crear un directorio de personas que hoy en día es liderado por Garry Kasparov, que estuvo preso bajo Putin y es el jugador de ajedrez. Y fue en ese directorio que poco a poco empezamos a crear una institución nueva, sin presupuesto, que bueno, ya tenemos 10 años de existencia y poco a poco ya vamos cogiendo fuerza y cogiendo cuerpo. El foro aquí en la Universidad Marroquín, el College Freedom Forum, es uno de los programas de la Human Rights Foundation. Ahora, Thor, tú eres joven, pero eras más joven en aquella época. ¿Cómo lograste convencer a estas personas de que se subieran a ese proyecto y que te apoyaran cuando dicen, bueno, este es un joven con ideas e ilusiones? Mira, hay algo que no tiene rival y es cuando tú le dices a una persona que ha vivido una situación difícil, que ha superado algo como lo que vivió Armando Valladares, 22 años en las cárceles políticas de Fidel Castro, una persona que ha sobrevivido eso, si viene un joven con una idea y con algo de pasión, eso es algo que uno no puede ni comprar ni causar. Eso es algo que uno puede lo que hacer es reconocerlo. Por eso es que nosotros estamos aquí en la universidad, porque si nosotros podemos inspirar a varios estudiantes a abrir los ojos y vigilar sus propios derechos aquí en Guatemala, o abogar por los derechos dentro de Guatemala, o ayudar a gente en otros países, llámese Ucrania o Corea o Angola, que estén sufriendo bajo gobiernos autoritarios, pues eso es algo que no tiene precio. Y entonces lograste convencer a todas estas personas con ese espíritu. Cuando ya tienes ese directorio y tienes ese grupo, ¿cuál es el primer reto que enfrentas, Thor, que dices, bueno, financiar la organización? El primer reto es conseguir el financiamiento para que, aparte de ser un membrete, pase a profundizar las actividades y empezar a contratar personal, conseguir una oficina, un teléfono, una página de web. Eso no es fácil. Eso no es fácil, porque al final todo lo que tienes es esa idea, es ese sueño de lograrlo, y mucha gente te dice, bueno, cuando haya el primero yo te ayudo. Sin embargo, tú lo conseguiste. Bueno, uno tiene que empezar. Mira, a lo mejor hubiese sido un fracaso, pero aún así, eso no quita que yo quería hacer algo porque Human Rights Watch no lo estaba haciendo. Claro, llegaron tarde a la fiesta, pero llegaron tarde a la fiesta, llegaron 10 años después de que ya Hugo Chávez había socavado y eliminado las instituciones democráticas de Venezuela. Ahí sí se encaramaron en el autobús la gente de Human Rights Watch, y hoy por hoy están haciendo una labor estupenda abordando el tema de Venezuela. Pero la Human Rights Foundation no se dedica al tema de Venezuela únicamente, se dedica a muchísimos países y muchísimos temas. Hablo del tema de Venezuela porque es una anécdota importante para explicarte por qué nació, cómo surge esto. No surge porque, es que yo quería ayudar en derechos humanos. No, surge porque no había institución internacional que se dedicaba a los derechos de los venezolanos. Y estábamos a la intemperie. Y si en esos primeros 3 o 4 años la comunidad internacional hubiese intercedido, intercesión no te digo yo ni invasión, ni no. De intercesión te digo yo, sabemos lo que está sucediendo allá y nos preocupa. El que alguien reconozca eso y lo reconozca del renglón importante que son los derechos humanos, le daría a todos los venezolanos, le mandaría el mensaje de que la lucha por la libertad dentro de su país importa, y es importante que ustedes sigan marchando, protestando pacíficamente y utilizando todas las herramientas que ustedes tienen para poder recuperar sus derechos. Y lo tuvimos, y eso cambió en el 2004. En el 2004 empezamos esta carretera, o mejor dicho, esta avalancha de lodo que termina con la hambruna que tiene Venezuela hoy por hoy, que es lamentable. Los países latinoamericanos, los gobiernos que antes eran dictaduras, se han portado muy, muy mal con Venezuela. Es lamentable. Pero eso es uno de los temas que nosotros abordamos. Hoy en tu conferencia, o cuando hablaste en tu conferencia, lo que dijiste al inicio para inaugurar el College Freedom Forum, hablabas que en el Banco Mundial y que en la ONU no existía algo como una oficina contra los gobiernos autoritarios. No. ¿Qué te parece si cuando regresemos del corte hablemos de este punto y hablemos de qué ha hecho
la Human Rights Foundation para evidenciar esos gobiernos autoritarios que pareciera que entre más a la sombra viven, mejor les va. Y ponerles ese foco como a esas cucarachas o a esas ratas que cuando ven la luz salen corriendo. Sí. Hablemos de esto cuando regresemos del corte. Con gusto. Regresamos del corte y estamos platicando con nuestro invitado Thor Halvorson. Él es presidente de la Human Rights Foundation y en el marco de este College Freedom Forum hablábamos acerca de cómo surge la Human Rights Foundation y te decía, tú en el discurso inaugural, en tu presentación inaugural de este college, decías, no existe una oficina en la ONU o en el Banco Mundial o en estas organizaciones internacionales que sea una oficina contra gobiernos autoritarios o algo parecido. Eso llama poderosamente la atención porque incluso, hablemos del Banco Mundial y estas organizaciones que financian, incluso a veces hasta financian a estos gobiernos. Eso, mira, el comentario mío era en el contexto de que en el mundo de hoy, por ejemplo, hay 65 millones de personas afectadas por guerra y por desplazamiento, la crisis de los refugiados. Sí. Hay aproximadamente 200 millones de personas afectadas por desastres naturales. Hay aproximadamente 700 millones de personas, casi 800, afectadas por la falta de agua potable. Y hay más de 800 millones de personas afectadas por la extrema pobreza. Sin embargo, hay casi 4.000 millones de personas afectadas por la carencia de la libertad, que viven o bajo dictaduras férreas, como la son China, o Corea del Norte, o Eritrea, donde no existe ningún tipo de libertad política, o viven bajo dictablandas o gobiernos que son elegidos democráticamente y que poco a poco van haciendo trampa, como lo hizo Rafael Correa por muchos años. Y estamos hablando de 4.000 millones de personas. Y sin embargo, hay oficinas y movimientos enteros y una armada de estudiantiles europeos, todo para lo del agua potable, pero no por un movimiento antitiranía. Al mismo tiempo, si uno quiere profundizar más en el tema, uno puede ver que todos esos temas, la guerra, los refugiados, la extrema pobreza y la falta de agua potable, esos son problemas que ocurren más que nada en dictaduras, más que nada en países donde no hay libertad. Si uno quiere si uno está en contra de la guerra, pues opóngase a la tiranía, porque no existe una guerra si no hay tiranía. Todas las guerras tienen a su raíz un movimiento tiránico o una dictadura. Es decir, no llegan a la raíz de por qué hay estos problemas, se quedan en esta superficie atacar o tratar de paliar esas consecuencias de que haya tiranías. Tratar de paliar lo que está por encima y no ver la raíz del tema. ¿Qué hace la Human Rights Foundation para mostrar estas tiranías y qué ha hecho para ponerles esa luz que hablábamos antes del corte? Mira, uno de los problemas, hay distintos vértices que hay que estudiar. Uno de ellos es que hay que separar y distinguir muy claramente la diferencia entre las violaciones de derechos humanos que ocurren en democracia y las violaciones que ocurren bajo países que no son democráticos. No es lo mismo. No es lo mismo estudiar una violación de derechos que ocurre en Inglaterra o en Alemania y compararlo con una violación de derechos que existe en Rusia. Eso es lo que quiere el presidente ruso. Poder decir, somos iguales. Equipararse. Ocurre lo mismo, equipararse. Eso es esencial. Porque en democracias existen órganos y existen instituciones que pueden abordar ese tema. Existe la separación de los poderes, existe el poder judicial independiente, los medios son libres y los medios pueden estudiar el tema. Hay una cantidad de instituciones que existen para ello. Eso no existe en Rusia, por ejemplo, donde el poder ejecutivo tiene el poder de todo. Entonces, primero es distinguir entre las dos. Nosotros no nos enfocamos en la democracia. Nosotros no nos vamos a poner a criticar el gobierno de Canadá o el gobierno de España cuando hay un sinfín de instituciones dentro de esos países que también lo pueden hacer. O por ello el país donde yo soy nacional, que es Noruega. Sin embargo, nos vamos a enfocar en los países donde no
donde eso no se puede hacer. Donde no tienen opción. Donde no hay opción, donde no existe esa opción, como Angola, por ejemplo, como Cuba, por ejemplo. Eso es uno de las vértices para abordar el tema. Otra es hacer a la gente entender que la solución de este problema no son los gobiernos del occidente, porque el conseguir libertad en estos países no va a depender, no estamos hablando ni de invasión, ni de ejército, ni de conflicto armado, estamos hablando de que ayudar a la gente que está dentro de estos países a recuperar su propia libertad. Recuperarla. En algunos países no hay ningún espacio, como lo es Corea del Norte, y en otros países el espacio es muy limitado. Existen partidos políticos, pero son ilegales, como en Cuba. Existen organizaciones no gubernamentales, pero son víctimas del asedio constante, como la son en la mayoría de las dictaduras de dicta blanda. Entonces, una de esas es identificando y dándole una plataforma a esas personas dentro de esos países que están causando el cambio. Eso es esencial. ¿Cómo surge esta actividad del College Freedom Forum? Voy entendiendo que es ahí donde hablabas de esos pequeños espacios, donde no hay espacios, sin embargo surgen estos héroes que a pesar de que las circunstancias les son adversas, luchan y buscan su libertad. Mira, nosotros le queremos prestar la institución del Freedom Forum a los distintos ponentes de distintos países. En el día de hoy tenemos a personas de China, Ucrania, Cuba, Egipto, Siria. Les queremos dar esta institución porque una cosa es hablarle a los expertos, hablarle a los medios de comunicación, y otra es poder llegarle a la juventud. Y eso para nosotros nos parece que es esencial, el transmitir, el que un estudiante, sin tener que vivir lo que han vivido ellos, pueda tener esa experiencia y asomarse a ver el horror de lo que significa vivir en un país donde no existe el Estado de Derecho, en un país donde el ciudadano está desnudo ante el poder más terrorífico, que es el poder del gobierno sin ningún tipo de control. Entonces, si nosotros podemos inspirar a estos estudiantes a que abran los ojos o se acoplen a los movimientos locales o como sea, eso vale la pena. Al final es que vean que lo que hay en los libros no solo está en los libros, sino es parte de la realidad y que hay gente que la está viviendo y sufriendo. Mira, lamentablemente el campo de los derechos humanos ha sido colonizado por una cantidad de gente que quiere utilizar a los derechos humanos como una herramienta y un arma política. Quieren utilizarlos como una herramienta electoral, quieren utilizarlo para confundir. Lo que esto hace es que le quita el monopolio a esas personas que no tienen en su corazón un interés por el prójimo. Lo que tienen es un interés en utilizar los derechos humanos para más bien lucrarse o para conquistar algún tipo de autoridad, cuando los que tienen la autoridad son aquellos que son consistentes en el tema de la defensa de la libertad y los derechos de todos los seres humanos. No importa su nacionalidad, no importa si sus políticas son de izquierda, de derecha, de centro, nacionalista, internacionalista, socialista, democrático. Ahí uno sabe si una persona verdaderamente cree en este tema, si está dispuesto a defender los derechos a esas personas. Claro, al final es defenderlo para todos y no para solo un grupo. Exacto. ¿Qué es lo que ves a futuro en esta lucha por los derechos individuales y los derechos humanos bien entendidos? ¿Qué es lo que falta por hacer y hacia dónde crees que debería ir la discusión? Mira, la realidad innegable es que el mundo se está convirtiendo menos libre. En los últimos 10 años hay más países que van pasando al rojo, o sea, al tema de países en alerta, de que ya no tienen libertades. Y lamentablemente esto no va a tener vuelta atrás hasta que existe una conciencia sobre este tema a nivel internacional y empieza con los individuos. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de llevar a cabo. Pues te deseo muchos éxitos, Thor, que sigan habiendo estos College
Freedom Forum en todo el mundo. Te agradezco la oportunidad de poder hablar y compartir opiniones con los que sintonizan a tu Libertopia. Muchísimas gracias, Thor. Un placer. Igual.